ventana Euskadi. Siete y 26, vamos ya con nuestro invitado y con la reflexión que queríamos proponerles para esta tarde sobre cómo se está preparando Euskadi, cómo está en términos de defensa y de ciberseguridad, que es algo que se incluye cuando hablamos de defensa últimamente. El gobierno español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado recientemente un plan de ciberseguridad e industria. Él, ya saben, se resiste a hablar de rearme, un plan para desarrollar tecnología e industria propias en el ámbito de la defensa. Y eso nos ha llevado a preguntarnos cómo estamos en Euskadi. Ciberzaintza es la Agencia Vasca de Ciberseguridad y con su director vamos a hablar de cómo nos estamos preparando en Euskadi para ese escenario. Javier Diegue, director general de Ciberzaintza, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Me quería poner primero en su mente, en cómo ven ustedes cuando se habla de amenazas, de conflictos. ¿Cómo los ven desde Ciberzaintza? Para usted, ¿qué son amenazas? ¿Qué son conflictos en el terreno en el que usted trabaja? Sí, bueno, una amenaza, por definición, es cualquier cosa que potencialmente podría hacer daño, ¿no? Tenemos muy claro que cualquier organización que tenga infraestructura tecnológica conectada a Internet está ofreciendo una superficie de exposición que puede ser utilizada por cualquier amenaza que quiera hacerle daño, ¿no? Si nos venimos a Euskadi, ¿cómo nos estamos preparando, si lo estamos haciendo, o si pensamos hacerlo ante posibles amenazas internacionales a gran escala como de las que estamos hablando estos días? ¿Estamos preparando algún plan especial de protección? ¿Lo tenemos? Tenemos una situación ahora mismo que es una realidad. Europa tiene una dependencia tecnológica en el ámbito de la protección de otros ecosistemas, principalmente yo diría que de Estados Unidos e Israel y también en cierta medida de China, porque hay bastante equipamiento de telecomunicación en redes de muchos lugares en España. Y bueno, esa no es un asunto ajeno al gobierno vasco ni tampoco a Ciberzaintza, porque hace ya 5 años este tema lo tratamos en Bruselas. Es decir, Ciberzaintza, en aquel momento todavía Centro Vasco de Ciberseguridad, en mi persona, lideramos e impulsamos una carta a la Comisión Europea en la que pedíamos la creación de un fondo de inversión para crear tecnología europea, ¿no? Aspirábamos a concentrar 1.000 millones de euros en ese fondo que tendría inversores públicos y privados. Esa carta la firmaron 42 inversores europeos. Y bueno, pues en mi opinión Europa ha perdido 5 años preciosos, ¿no? Se podía haber aprovechado para haber lanzado aquel proyecto y bueno, yo creo que esa lentitud, no sé si administrativa o de otra naturaleza, pues nos está dificultando el arranque. Dicho esto, el gobierno vasco, pues cuando crea el Basque Cyber Security Center, precisamente de lo que se trataba era de crear tejido. Y cuando crea la Agencia Vasca de Ciberseguridad, de lo que se trataba era de defendernos, ¿no? Es decir, desde el gobierno vasco la lectura es clara. Hay una realidad no tan nueva, donde todos estamos conectados, todas las organizaciones tenemos conexiones, hay gente intentando sacar rédito económico de este tipo de conexiones y otras tratan de sacar rédito geopolítico, ¿no? Hay una guerra en el ámbito digital soterrada que está siendo más visible tal vez en los conflictos entre Rusia y Ucrania y algunas oleadas que nos llegan también a otros lugares. Euskadi no es una excepción, en forma de ataques de agentes prorrusos debido al alineamiento que España tiene con Ucrania y con la OTAN. La creación de Ciberzaintza tiene una vocación clara de protección, es decir, nuestro rol, así como en el pasado, cuando éramos Centro Vasco de Ciberseguridad, era una vocación más de promoción, de creación de tejido, cohesión y visibilización de la actividad de la ciberseguridad como elemento económico y de progreso. La creación de Ciberzaintza responde a otro tipo de perfil. Estamos adscritos al Departamento de Seguridad y en ese sentido tenemos 2 prioridades clarísimas, ¿no? La primera es proteger a las instituciones públicas vascas y la segunda es proteger a las instalaciones sensibles de Euskadi, a aquellas instalaciones que hacen que la vida sea como la conocemos. Ese es el plan y lo que estamos haciendo. Hablaba usted de agentes prorrusos, de oleadas, que no somos ajenos a estos ataques. En los últimos meses en Euskadi, ¿ha habido ataques de este tipo? Sí, el año pasado ya los hubo, concretamente de un grupo muy activo que es el No Name 057. Y este año, en el mes de marzo,
hubo una campaña de ataques de este mismo grupo que inició el día 3 de marzo, lunes, y finalizó último día el 10 de marzo, también lunes. Afectó a más de 80 organizaciones del territorio español, la gran mayoría administraciones públicas, y en el caso de Euskadi afectó a 12, todas ellas administraciones públicas, o sector público, vamos a decirlo así. Esas 12 instituciones, Cibersainza pudo alertarlas de la campaña de ataque porque tenemos un dispositivo de inteligencia que compartimos información con otras agencias de España y de internacionales. Les avisamos un lunes hacia las 7 de la mañana y los ataques se iniciaron hacia las 10 de la mañana. Entonces, hubo organizaciones que ya sabían que iban a ser atacadas. De hecho, el día 3, que cuando empezó la campaña eran 6 en Euskadi, se fue alertando a todas aquellas nuevas organizaciones que íbamos identificando en la lista de amenazadas y además íbamos acompañando a todas ellas compartiendo pues información que ayudaba a mitigar el efecto de este ataque, ¿no? El síntoma más habitual es que la web deja de ser accesible. Decía usted que sus objetivos son proteger las instituciones y las instalaciones sensibles en la Comunidad Autónoma Vasca. Las instituciones las tenemos todos en mente. ¿Instalaciones sensibles? ¿De qué tipo de instalaciones estamos hablando? ¿Cuáles son esas instalaciones y cuántas son? Son del orden de 60 las organizaciones que están adheridas en este momento al programa. No citaré las que están, pero son instalaciones que dan servicio a sectores de actividad esencial. Estamos hablando de aguas, sector público, de transporte, de empresas con actividades peligrosas tipo química, este tipo de compañías, servicios financieros. Este es el perfil de este tipo de operadores de infraestructura. Que es un poco lo que comentaba el presidente del Gobierno, lo de fortalecer las infraestructuras digitales ante posibles ataques. Ahí están trabajando ustedes con un plan desde el principio. En cuanto a la otra pata de la que se está hablando estos días, y usted nos lo decía, cuando hablamos de industria de defensa, ¿se puede considerar a las empresas del sector de la ciberseguridad como dentro de este área, del área de la defensa? Bueno, la ciberseguridad es los productos, en realidad, la tecnología, ¿no? Porque tenemos dos grandes ámbitos de trabajo en el sector. El sector tenemos un ámbito que es más bien de servicios, consultoría, informes, auditoría, etcétera, y otro que es generación de tecnología propia. Las empresas de producto que denominamos, ¿no? La tecnología, que yo creo que es donde podríamos centrar el diálogo, es como las tecnologías de otros sectores. Es lo que podríamos llamar una tecnología de doble uso. Se puede utilizar para propósito civil y se puede utilizar para propósito militar. Esto lo vemos, por ejemplo, en un caso muy claro que es la automoción o la aviación, ¿no? Hay vehículos que son para propósito industrial, que están adaptados con una serie de equipamiento para poder servir a ese fin. Y otros pues que están en la calle o que nos llevan en un viaje de placer, ¿no? Ese es un poco el concepto de la tecnología dual, ¿no? ¿Cuántas empresas están trabajando en producción de tecnología propia en ciberseguridad en Euskadi, más o menos? Yo diría que productoras de tecnología vasca en este caso, estamos hablando del orden de 15 compañías aproximadamente. ¿En qué ámbitos pueden estar trabajando? Sí, hay muchísimos, ¿no? Hay, por ejemplo, una compañía que se dedica a cifrado de alto rendimiento, ¿no? A cifrar información para que no sea fácilmente espiable, vamos a decirlo así, pero en un tiempo muy rápido. Esta concretamente se llama Obscura. Hay otra que se dedica, por ejemplo, a generar falsos sistemas para atraer ataques de elementos maliciosos y poder analizar su comportamiento para luego diseñar defensa contra esos ataques, ¿no? Esta concretamente es Countercraft. Hay otras compañías que se dedican a sistemas de identificación basados en elementos que no son la contraseña, que pueden ser, por ejemplo, el espectro electromagnético específico de la ubicación donde está la persona y el dispositivo que intentan acceder al sistema. Esta compañía se llama Ironchip. Hay, como digo, una batería amplia de compañías que se dedican a hacer cosas, pues, en mi opinión, muy de estado del arte, es decir, muy relevantes a nivel global, que están siendo atractivas para otro tipo de geografías. De hecho, en el pasado ha habido algunas que han sido compradas. Recuerdo ahora mismo pues una muy famosa que es Panda Security, ¿no? Que fue comprada por una compañía americana. También lo mismo con HDeep Security, que también hacía tecnología de ciberseguridad y fue comprada por otro agente americano.
y que, bueno, nosotros lo que sí observábamos, como decía antes, ya en el año 2020, era que estas compañías hacían una tecnología muy buena, pero tenían una dificultad muy grande para crecer y para hacerse relevantes en el mercado, además de defenderse ante posibles adquisiciones pues de otras geografías no europeas, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando aquí, de Europa. ¿Y qué fue de aquel proyecto? Se terminó la fase de diseño del instrumento de inversión y hubo un pequeño conato de intentar lanzar una fase 2 a finales del año pasado, del año 2024, que por el momento el movimiento ha sido tímido y no ha tenido pues un impacto relevante. Es decir, no se ha materializado nada tangible. Imagino que las conversaciones seguirán en las mesas del ámbito político europeo, pero bueno, la realidad es que, como digo, ese estudio se entregó en 2021 y ha estado 3 años suspendido, ¿no? Ha estado por ahí dando vueltas o quieto en Bruselas. Voy a aprovechar antes de despedirle. Quería preguntarle supongo que habrán hecho balance del año pasado de la actividad de Cyberzaintza. Me gustaría también preguntarle por las expectativas y por las tendencias que cree para este 2025. ¿Cómo lo ve? Bueno, hay una serie de tendencias más globales. Veíamos y vemos claro el tema del hacktivismo prorruso. Sabemos que están ahí, por eso estamos vigilando y por eso cuando llega el ataque somos capaces de inmediatamente alertar. Preveíamos para este año un desarrollo importante de la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo de ataques a través de la ingeniería social, es decir, de correos fraudulentos, porque la propia inteligencia artificial permite el tipo de lenguaje utilizado en este tipo de ataque sea muy difícil de identificar como fraudulento. No hay faltas de ortografía, no hay diferencias en la suplantación de una entidad bancaria, de telecomunicación o de cualquier otra naturaleza. No hay diferencias en el logotipo, en los colores, en la disposición de los elementos en la página. Es muy difícil, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial estos ataques se van a sofisticar y probablemente van a ser más difíciles de ser identificados, ¿no? Y luego, bueno, veíamos también eso, que la progresiva automatización de estos ataques pues van a tener que cada vez que ponernos más atención a las organizaciones que nos dedicamos a la defensa, pues también a automatizar la defensa, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las tendencias en líneas generales que podemos ver. Y luego, pues alrededor de todo esto, el clima geopolítico de polarización que todos estamos observando, ¿no? Muy curioso y muy enriquecedor esta conversación con Javier Diéguez, el director de Cyberzaintza. Javier Diéguez, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto. Gracias a ti, cuando quieras.